Mi nombre es Daniel González, pues, yo soy residente de primer año de cirugía bolivariana y hoy vengo pues como a comentar este casito clínico para el día de hoy. Bueno, tenemos un paciente de 29 años, residente en Medellín, que sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos, quien ingresa al hospital traído por el personal del 123 luego de sufrir un accidente en calidad de conductor de motocicleta. Se colisionó con otro automóvil por una vía pública y lo trae el personal del 123. Ingresa en estado de embriaguez, con alteración del estado de conciencia, con estigmas de trauma en cráneo, abdomen y extremidades inferiores. El examen físico se encontraba estable hemodinámicamente, presión normal, frecuencia normal, saturando normal. Se encontraba bajo sedación porque ingresó pues con agitado. No tenía estigmas de trauma en tórax, sin deformidades, sin alteración pues de la mecánica ventilatoria. El abdomen tenía algunas excoriaciones, sin equimos y sin hematomas. El dolor pues no era muy evaluable porque el paciente se encontraba sedado. Tenía además una deformidad en el tercio medio del muslo derecho y una fractura abierta en el pie derecho. Bueno, se le hicieron unos estudios, la tomografía de cráneo salió normal, pues por la alta cinemática del trauma deciden hacerle pues varias tomografías, la de cráneo salió normal, tórax normal, y le hacen este estudio. No sé si de pronto alguien quiera decirnos qué estudio es, qué tipo de estudio es y qué encuentra. Pues veo mucho contraste en los cálices renales, en los ureteres, pero también una sonda vesical, no sé si le está metiendo contraste por la sonda. Entonces no sé si es una fase tardía, que ya lo está excretando, o le están metiendo contraste a la vejiga. Una u otro modo, hay puro contraste intraperitoneal, y si es en esas fases sería un estallido pues, de vejiga. Exactamente, entonces, inicialmente pues le hicieron una tomografía al paciente, encontraron unos cambios, presencia de líquido libre y como pues como unas imágenes sugestivas de lesión de la vejiga. Entonces, lo que recomiendan fue hacerle un cystotac, que esto es el examen que se hace, y pues eso fue lo que se encontró, una ruptura intraperitoneal de la vejiga. Finalmente, pues con estos hallazgos, el paciente se decide programar por una laparotomía, se hace una laparotomía mediana infraumbilical, se realiza identificación, pues lo que identifica es una ruptura de la vejiga hacia la cúpula, con un hemoperitoneo de 1000, se le hizo un lavado peritoneal, se realiza una rafia de la vejiga en 2 planos y posteriormente se cierra por planos. El paciente se deja con la sonda vesical, finalmente a los 2 días se logra dar de alta y en consulta a la semana, sin fugas, sin ningún tipo de alteración. ¿Listo? Entonces aprovecho este caso para hablar. Claro que sí, doctor. ¿Por qué no le hicieron a la pareja? Bueno, ahorita pues vamos a hablar como de las indicaciones de eso, pero digamos que en ese escenario fue por la experticia de pronto del cirujano. Esa es la respuesta. Listo. Bueno, entonces pues digamos que para aprovechar esta revisioncita de este tema vamos a hablar de las guías que nos trae las UES del trauma pues, geniturinario del 2019. De aquí va a ser pues como las recomendaciones de la charla. Entonces, la vejiga es el segundo órgano que más se afecta en el trauma geniturinario, seguido de los riñones, ¿cierto? Generalmente va a ser por trauma cerrado, que sufre la vejiga, generalmente entre un 60 a un 85% de las veces. Por el trauma penetrante, por el contrario, tenemos un 15 a un 50%.
los accidentes de tránsito son la causa más frecuente de trauma vesical, seguido de las caídas, y se asocia generalmente a lesión de otras estructuras, sobre todo la fractura pélvica, donde se presenta junto con hematuria en 30% de los casos. La vejiga, pues digamos que cuando está más llena es más susceptible de romperse porque sale la protección propia que le confieren los huesos o el de la pelvis ósea o de las estructuras adyacentes. Por eso cuando la vejiga se llena, sale de esa protección ósea, se dirige como hacia el abdomen y por eso es más susceptible de romperse. Más o menos la capacidad de la vejiga está entre 300 y 500 centímetros. Va a variar pues entre hombres y mujeres, pero un aproximado de una vejiga adulta es más o menos de esa capacidad. Tiene una alta mortalidad las lesiones de vejiga, pero no propio por las lesiones de vejiga, sino por la lesión de los otros órganos que, como les mencionaba ahorita, está más relacionada. Entonces, generalmente las lesiones aisladas de vejiga son raras, se asocian más como a procedimientos quirúrgicos que a un trauma como tal. La podemos dividir de varias formas. Según su etiología, la podemos dividir en no iatrogénico y iatrogénico. Y las no iatrogénicas en cerrado y penetrante. Y la clasificación que más conocemos y que más se maneja es según su localización. La podemos clasificar en lesiones intraperitoneales o extraperitoneales. Las intraperitoneales se dan por un aumento súbito de la presión intravesical, generalmente por un trauma en la parte inferior del abdomen o un trauma pélvico. Y es importante saber que el domo o la cúpula de la vejiga es la parte anatómica que más susceptible se puede romper y es porque está más cercano con el peritoneo. Entonces, esta es la estructura que más se encuentra en las lesiones intraperitoneales. Y en las extraperitoneales generalmente se van a presentar por una distorsión del anillo pélvico, encontrando un mayor riesgo en las fracturas o con desplazamiento mayor de 1 centímetro, cuando hay una diástasis de la sínfisis púbica mayor de 1 centímetro, o cuando encontramos fracturas de la rama del pubis. La Asociación Americana de Cirugía nos trae esta clasificación de 1 a 5 para identificar la gravedad pues, del compromiso de la vejiga, siendo 1 hematomas o contusiones de la vejiga o laceraciones de espesor parcial, tipo 2 lesiones extraperitoneales menores de 2 centímetros, tipo 3 extraperitoneales mayores de 2 centímetros o intraperitoneales menores de 2 centímetros, 4 intraperitoneales mayor o igual a 2 centímetros y las 5 pues digamos que ya van a ser o rupturas completas de la vejiga o que se comprometa el cuello vesical y el trígono, que es donde ingresan pues los ureteres, que digamos que la reconstrucción sería mucho más compleja. Clínicamente, ¿cómo vemos sus pacientes? El síntoma más característico es la presencia de hematuria macroscópica. Se van a encontrar entre el 67 al 95% de los casos. También se puede encontrar hematuria microscópica, sin embargo, esta va a estar reservada solo para el 5% de los casos. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen dolor suprapúbico, hematomas en la pared, hematomas en la región perineal, pacientes que tienen trauma con un aumento en la creatinina o que presentan pues, mucho edema en esa región pélvica, tenemos que sospechar la presencia de lesiones de vejiga. Hay unos factores de riesgo que están muy relacionados con la presencia de estos traumas, que son los pacientes jóvenes, pacientes hombres, pacientes que ingresan bajo estado de alicoramiento y pacientes traumatismos. Como vemos, el paciente del caso anterior cumplía con los 4 factores de riesgo que se han relacionado con el trauma de vejiga. Y pues digamos que el hecho de que el alcohol distienda las paredes de la vejiga hace lo que les decía ahora, que pierde esa protección ósea de la pelvis y por eso se presenta más en los pacientes que ingieren alcohol. La evaluación diagnóstica, como siempre, todo paciente del trauma debemos seguir las guías de la ATLS, un enfoque organizado. Tenemos unas indicaciones absolutas para realizar imágenes para identificar una lesión de vejiga. ¿Cuáles son estas indicaciones? La presencia de hematuria macroscópica, fractura pélvica y hematuria microscópica asociada a los factores de riesgo que les decía ahora. Disrupción del anillo pélvico con desplazamientos mayores a 1 centímetro, una diástasis mayor de 1 centímetro o si sospechamos una lesión de la uretra posterior. ¿Cuál es el examen de elección o el gol estándar para evaluar la vejiga? El cistotag o la cistografía por tomografía. Es el gol estándar para el paciente con trauma cerrado no iatrogénico. Digamos que, y si sospechamos un trauma iatrogénico también sería una elección. Pero ahorita vamos a hablar de cuál sería en ese escenario. ¿En qué consiste este estudio? En administrar contraste a través de una sonda uretral, más o menos 300 a 350 centímetros de contraste,
lograr una distensión adecuada de la vejiga y en ese momento pues tomar las imágenes tomográficas pues para poder identificar las lesiones. Tiene una sensibilidad entre el 90 y el 95 y una especificidad del 100%. Como podemos ver, pues como lo vimos en el paciente del caso clínico, vemos en el Cysto-TAC se ve pues como líquido de contraste que delimita o rodea las asas intestinales, como lo vemos en la imagen A. Y en la imagen B podemos ver la presencia de contraste perihepático y periesplénico. En la B también vemos la presencia de la sonda, pues ahí donde se señala la B minúscula. Y en las lesiones extraperitoneales, esto sería lo que vamos a encontrar. Describen el signo de llama, que es pues como la presencia de contraste en los tejidos blandos perivesicales. La cistoscopia es otro estudio que nos puede ser útil, lo describen sobre todo pues, los urólogos para la identificación de lesiones durante un procedimiento quirúrgico, que consiste pues, en entrar de forma endoscópica por la uretra e identificar pues, directamente la lesión en la vejiga. Y con respecto al tratamiento, entonces grande como para que tengamos en la cabeza, las lesiones intraperitoneales siempre van a ser de manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque pues, me va a generar una peritonitis, una sepsis y posteriormente pues, la muerte. Otras indicaciones para el manejo quirúrgico van a ser la presencia de cuerpos extraños, proyectiles de arma de fuego, pues, fragmentos óseos. Y pues el trauma penetrante por proyectil de arma de fuego en las lesiones vesicales de por sí ya es una indicación pues por el alto riesgo de lesiones vecinas de recto, vagina, tracto gastrointestinal. ¿Cómo se hace este abordaje? Entonces se pueden hacer dos incisiones, se puede hacer por Fan Steel o una lesión en línea, pues una incisión en la línea media inferior, que digamos que es la favorita y la más descrita. Se pueden hacer dos abordajes quirúrgicos, extraperitoneal e intraperitoneal, ¿cierto? Se prefiere el abordaje intraperitoneal para este tipo de lesiones porque desde adentro del abdomen yo puedo revisar, se amplía la herida pues, del domo de la vejiga, se revisan las paredes de la vejiga, se puede revisar anatómicamente el cuello de la vejiga, entonces por eso se prefiere un abordaje intraperitoneal, aunque también está descrito un abordaje extraperitoneal por el espacio de Retzius, para corregir estas lesiones. Y como decía la doctora, pues también otra de los procedimientos es el abordaje laparoscópico para el trauma de vejiga. Digamos que todavía no hay unas recomendaciones como tal para hacer este tipo de abordaje, es más como dejarlo a la experticia y a la experiencia del cirujano y sobre todo que el paciente esté estable hemodinámicamente. Y cuando ya se identifica pues, la lesión, se describe suturarla en un plano o dos planos, no hay diferencia. Lo que nos recomiendan las guías es la utilización de suturas continuas, monofilamentos de absorbibles. Y otra técnica que está descrita durante el procedimiento quirúrgico, ya después de realizar la rafia, es hacer una revisión con azul de metileno, donde por la uretra de forma retrógrada se inyecta, pues, o sea, administra este tinte que lo que me va a ayudar es identificar posibles fugas. Por el contrario, pues, entonces las lesiones extraperitoneales grandes, así, son de manejo médico, con una sonda uretral y tratamiento antibiótico, exceptuando en estos tres escenarios. Cuando el paciente tiene lesiones del cuello de la vejiga, cuando tiene lesión rectal o vaginal, o cuando se presenta un drenaje inadecuado, como la presencia de muchos coágulos o fugas persistentes que me van a conferir mayor riesgo para evitar la adecuada cicatrización y me va a aumentar el riesgo de formar fístulas urinarias. La mayoría de estas lesiones van a sanar en 3 semanas, ¿cierto? Sin embargo, la guía americana de urología nos van a recomendar que si las lesiones en 4 semanas no han cicatrizado, es necesario llevarlo a una reparación quirúrgica. Con respecto al seguimiento, el paciente que yo le ofrecí un manejo conservador, es indicado, pues hay que realizar una cistografía de control a los 10 días para ver que con el manejo médico fue suficiente para cicatrizar esa lesión de la vejiga y se debe retirar la sonda vesical 5 días posterior a la cistografía. Mientras que el paciente que se le ofreció un manejo quirúrgico no requiere una cistografía de control porque como yo ya identifiqué la lesión y le realicé pues una rafia, no indicatorio de cistografía y la sonda vesical se debe retirar en 7 días. Como conclusiones,
Las lesiones de la vejiga son poco comunes, pero llevan un riesgo significativo de morbimortalidad. La hematuria macroscópica es el síntoma o el signo clásico de la lesión de la vejiga. El examen de elección es el Cystotag para el trauma cerrado. Y digamos que la mayoría de lesiones de la vejiga se pueden manejar de forma conservadora, pero la cirugía pues, va a estar indicada en los escenarios que le comenté de lesiones intraperitoneales o extraperitoneales con los 3 criterios que les comenté. Muchas gracias.